Para aprender los secretos del craqueo de software necesitamos conocer el lenguaje ensamblador primero. Este lenguaje requiere conocer a su vez la arquitectura básica de un ordenador, en concreto la arquitectura de los primeros ordenadores que se llamaba 8086 y que se basaba en la máquina de von Neumann. Todos los ordenadores personales actuales se basan en la arquitectura 8086. Los procesadores Intel y los AMD se basan en esta arquitectura. Los ordenadores personales se basan en la arquitectura von Neumann, que divide el ordenador en cuatro partes fundamentales: el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada-salida y los buses que conectan todo. La evolución siguió con los 8086 y después vinieron los 386, los 486 y los Pentium en el año 1993, así hasta los ordenadores actuales. Para comprender los fundamentos de un ordenador, vamos a imaginar un ordenador sencillo de 8 bits de los años 80. Este ordenador tan solo tiene un procesador y una memoria. El procesador lee el programa que hay en memoria y lo ejecuta. El usuario mete datos al procesador, los manipula mediante las instrucciones del programa que hay en memoria y devuelve unos resultados por un periférico de salida. Este es el resumen muy simplificado de cómo funciona. Cómo se comunica el procesador con la memoria es gracias a que tiene unas patillas metálicas soldadas a la placa del circuito, que se conectan con las patillas de memoria mediante líneas eléctricas que pueden estar a 0 o a 5 voltios. Estas líneas se denominan buses. El voltaje representa los ceros y los unos lógicos. La patilla metálica del procesador, denominada Memory Request, activa la patilla del chip Enable de la memoria y comienza a interactuar con el procesador con la memoria. La memoria almacena números. Tiene unos espacios donde guarda 8 bits. Estos se denominan bytes o también palabras. Cada palabra de la memoria está asociada a una dirección numérica. Un chip de memoria puede soportar dos operaciones, lectura y escritura. Cuando el procesador lee una palabra de memoria, la almacena en un registro interno. Los procesadores son almacenes de datos temporales, es decir, lo que lee de memoria pasa a un registro dentro del procesador. En el procesador hay registros de varios tipos. Los hay de propósito general y de propósito específico. Un registro de propósito general suele guardar los datos de memoria o resultados de cálculo. Cuando se programa o en ensamblador, se usan registros como operandos de algunos de los comandos. Sin meternos en muchos detalles sobre los registros, solo queda decir que suelen tener en los ordenadores de la arquitectura 8086 un tamaño de 16 bits. Cuando se dice que un procesador tiene un ancho de palabra de 16 bits, se está indicando el tamaño de sus registros y el del bus de datos. Los buses son de tres tipos: los que transportan los datos, los que transportan direcciones de memoria y los que sirven de control. La memoria solo contiene números binarios. Algunos de estos números del procesador los reconoce como instrucciones que le indican alguna tarea. Una serie de instrucciones forman un programa ejecutable. Los ficheros .s y .com son ejemplos de estos. Aunque el procesador entiende el lenguaje binario, para un humano es difícil programar en lenguaje máquina. Por esto se tradujo a un lenguaje más fácil de entender, que es el ensamblador. El ensamblador sustituye las instrucciones binarias en nombres fáciles de recordar para el programador. El micro está siempre ejecutando un programa detrás de otro, en un proceso cíclico repetitivo. Esto lo hace continuamente, a no ser que sea interrumpido por alguna señal de algún componente del ordenador o alguna instrucción no válida. Si esto sucede, gestiona la interrupción y continúa con el ciclo del procesador.